Y en directo y saludo con mucho gusto a la abogada Lourdes Monteagudo, que hoy sí hizo circo, maroma y teatro para poder tener acceso y poder transmitir desde donde se encuentra. Recuerde que ella, la abogada, junto a Nayacín Vázquez, presidenta de Asociados de México, siguen ayudando a muchas familias a ambos lados de la frontera en momentos en que nuestra comunidad es blanco de las políticas migratorias del gobierno que encabeza el presidente Donald Trump. ¿Cómo está, abogada? La saludo con mucho gusto. Buenos días todavía. Aquí bien, gracias. Con un poquito media desconcertado porque no sabía exactamente cómo arreglar el hecho, pero que de buenas a primera me encontré. Pero bueno, ya lo hicimos y aquí estamos. Y como siempre, tú sabes que estoy aquí porque tenemos el compromiso con la comunidad de dar información y de dar información que los ayude a hacer decisiones para sus vidas. Y como sabes, pues seguimos con los líos del señor presidente y todo lo que hace en contra de lo que sería la comunidad migratoria de todo tipo, pero muy enfatizada, obviamente, con la comunidad Y mexicana, que es... quiero, Uh-huh. y quiero que quede claro, abogada, que este sea un llamado a que nos pongamos frente al televisor o frente al aparato, el celular o donde nos estén viendo y escuchando como si fuera la escuelita. Además de que la abogada tiene su experiencia en la docencia, ¿no? En los Sí, años de servicio en la comunidad. verdaderamente me siento más cómoda así que hablando de estas cosas como abogada, porque los abogados a veces como que no te quieren decir todo, nada más te dicen a muchos de ellos, ¿no? Dicen lo que le conviene, pero no lo dicen todo. Y yo verdaderamente, mi primera profesión fue ser maestra y fui maestra de niños, maestra de adultos, maestra de personas mayores ya que estaban teniendo sus profesiones. Para mí lo más importante de la conversación que tenemos contigo y la conversación que tenemos en general con nuestros clientes es enseñarles a darle información para que ellos puedan hacer sus decisiones y ayudarlos a saber qué es lo que se puede hacer, lo que no se debe hacer, pero eventualmente cada cual tiene que hacer sus decisiones. Lo que nosotros les damos gratuitamente nuestro tiempo para poder conversar, porque yo a veces pienso, ¿te imaginas si uno no tuviera nadie con quien conversar las cosas que uno no necesariamente siempre no ha aprendido porque nadie se lo ha enseñado y además porque es difícil, porque son muchas cosas que están pasando al mismo tiempo? Y por eso, bueno, pues estamos siempre aquí contigo, que sabemos que además de todo lo que tú haces, también te gusta la profesión de ser maestro y de enseñar basado en las conversaciones que uno tiene, ¿verdad? Entonces, pues mira, hoy lo que quería seguir el tema de la semana pasada, porque nosotros oímos durante la semana, ¿no? De las personas que vienen o nos llaman y que verdaderamente sigue habiendo mucho miedo de qué hacer o qué no hacer. Y eso hace que entonces personas que pudieran tener residencia permanente, que pudieran seguir sus procesos, no lo siguen por miedo. Y nosotros, pues, como hacemos esto continuamente, todos los días, con mucha gente que son ya parte del grupo de clientes que tenemos, podemos dar la información de lo que vemos que está pasando. Y no por decirles que hagan una cosa porque nos conviene, no, es porque queremos que sepan lo que funciona y lo que no está funcionando, porque cada persona tiene que hacer su decisión. Pero vamos a ponerle, con todo el lío que ha formado el señor Trump y todas las desgracias que ha creado y todo lo horrible que ha sido, por alguna razón que yo hasta no me puedo explicar bien, los procesos consulares, los ajustes de estatus, las ciudadanías, no han cambiado, nada de ese proceso ha cambiado. Y si la persona que entra a esos procesos tiene todo lo que se necesita para pasar por el proceso, estamos viendo que pasan perfectamente bien y que llega su día de que le dan la residencia, no le ponen ningún pero adicional, no le hacen ningún problema mientras todo esté bien, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Ese es nuestro trabajo, de no dejar que nadie que tenga algún problema que pudiese ser usado en contra de ellos, que vaya a cometer el error de llenar una solicitud a lo loco y no saber qué es lo que va a pasar. Entonces nosotros pues lo hacemos de la manera que lo haría un maestro, lo haría una persona que sabe lo que es la ley, porque no queremos que nadie caiga en una trampa.
y por lo tanto vamos a poner en este momento los procesos más importantes que las personas tienen que pasar para ir de no tener una residencia permanente a tener la residencia permanente, o después de poder pasar a tener la ciudadanía, o si hay que hacer un ajuste de estatus porque llegaron de una manera y ahora se tiene que cambiar a otra. Todas esas cosas son las cosas que se tienen que conversar, y que son importantes que las personas entiendan las diferencias y que hagan lo que pueden con lo que tienen, porque si uno tiene algo que uno puede hacer con una de esas maneras de hacerlo, no tiene que hacerlos con 3 maneras, nada más tiene que tener una manera de poder llegar a lo que quiere, que es poder llegar a la residencia permanente. También, claro, los que pueden llegar a la ciudadanía, que eso es otra etapa, pero lo más importante es lo que estamos viendo, es que por el miedo que el señor presidente ha creado, hay muchas personas que pudiesen ya estar haciendo sus residencias, que no la están haciendo, y lo sabemos porque nos los cuentan. Estamos hablando con ellos y nos dicen, es que tenemos miedo. Pero te voy a decir, más miedo le tengo yo al hecho de no hacer nada, porque entonces nunca tienen lo que necesitan para poder decir, yo tengo el derecho de estar aquí, yo tengo el derecho de poder seguir haciendo lo que yo estoy haciendo con mi vida. Pero bueno, por lo tanto, estamos conversando. Esos procesos para poder llegar a la residencia permanente, que tienen diferentes nombres dependiendo de lo que la persona traiga a la conversación, son importantes. Se llaman procesos consulares, ajuste de estatus, la misma ciudadanía. Todas esas cosas que se pueden hacer o que se podían hacer antes no han cambiado. Hasta cierto punto han mejorado porque no se están tardando tanto algunas de las cosas que se tardaban mucho. Y sí, hay otras que sí se tardan porque siguen tardías, pero no por algo que va a ser negativo. Al contrario, todas las personas pasan por el proceso, aun cuando se tienen que ir a Juárez, que nos tenía siempre un poco nerviosos al principio. Se han ido, regresan con su residencia sin ningún problema. Entonces, nosotros lo que le podemos dar a ustedes es la información esa de que, aunque estamos oyendo también todas las cosas feas que están pasando alrededor y las cosas que el señor Trump ha querido hacer, que hasta cierto punto como que ahorita le han cortado un poco las alitas para que no pueda hacer tantas cosas raras y no buenas para la comunidad. Pero tenemos que entender entonces qué hacer, porque vamos a poner las personas que se casan con un ciudadano estadounidense. Desde siempre son sospechosas, yo digo, para el sistema, porque ellos dicen, se estarán casando por amor, se estarán casando nada más que por papeles. Pero tiene un proceso específico que se tiene que hacer, y si la persona puede pasar por ese proceso y no sale nada feo eso de que haya habido algún tipo de contrato o de que hayan hecho las cosas, que no lo están haciendo por amor, por de verdad crear una familia, sino nada más que por hacer papeles, entonces sí llega a lo que se llama a tener la residencia por haber pasado por ese proceso. Y ese proceso sigue igualito como antes. Y no ha habido nadie que nosotros hayamos visto que pudiera hacerlo y que lo ha hecho, lo que lo comenzó a hacer aún cuando ya estaba el Trump y todos los líos que se han formado, que no hayan podido pasar bien por ese proceso. Y lo que hace el miedo es no hacer nada. Entonces, hay muchas personas que sabemos que pudiesen estar pasando por sus procesos consulares o sus ajustes de estatus, que es otra manera de llegar a la residencia, o ya son residentes y deberían estar haciendo su ciudadanía, que no lo están haciendo por miedo, no porque no puedan. Y lo que le queremos decir esto cada vez que venga, yo estoy aquí contigo, es como decir, ¿cómo está la cosa en este momento? Y en ese momento está muy bien, porque todo lo que se ha hecho ha pasado. Ahora, ¿qué es lo que no está bien? Vamos a ponerle, en este momento, otra vez el señor Trump está con el cuento de mandar a ICE a los lugares donde ellos cree que puede haber personas que pueden ser arrestadas. Ahora están en los aeropuertos, tratando de molestar a la gente en los aeropuertos. Eso es un problema porque ellos hacen eso porque me imagino que saben de algunas personas que por alguna razón van a estar por ahí que no tienen residencia, y esos son a los que verdaderamente ellos están tratando de encontrar, pero en el medio pues hay otras personas, y entonces resulta que cae una persona que ellos verdaderamente no sabían que estaban allí, o hacen un desastre como lo que han hecho ya 2 o 3 veces, donde los que salen heridos o muertos son los ciudadanos americanos. Entonces es un problema grande que tenemos con el señor Trump, pero no debemos dejar que él nos quite lo que podemos hacer.
Y esas son las cosas que nosotros queremos que las personas oigan. Si están pasando la gente, si han ido a Juárez y regresan, si han salido, tenido que salir del país y regresar también. Mientras lo hagan bien, todo eso ha pasado y ha seguido pasando muy bien. Ahora, últimamente lo que queremos es que las personas entiendan de que hubo un tiempito después del señor Obama, después del presidente Obama, donde los oficiales, aparentemente que Obama les dijo, ustedes como apláquense, no estén molestando tanto a la gente cuando vienen a las entrevistas y esas cosas. Pues ahora lo que están haciendo es regresando a las entrevistas de antes de Obama, donde uno tiene que estar hasta cierto punto con cuidado de poder demostrarle al oficial de que uno de verdad sí está casado con la persona que uno dice que es mi esposo o mi esposa. ¿Por qué? Porque ese es un área donde hay mucha gente que se casa por nada más que por los papeles o se ha casado por los papeles. Y si te encuentran casados por papeles, entonces ahí pues eso es un crimen federal. Y no solamente que no te van a dejar pasar, sino que te pueden arrestar y te pueden mandar y no darte nada. Pero usualmente no te arrestan allí si tú estás con ellos. El asunto es que ellos te investigan y si investigan que la persona, vamos a suponer, ha estado casada anteriormente y se supone que se divorció, pero no encuentran el papelito que dice que se divorciaron, pues entonces le van a poner un pero al hecho de que ahora se está queriendo pasar para que le den una residencia con otra persona que ya no es la primera esposa, sino la segunda esposa. Ok, bueno, que me investiguen, hagan lo que si estamos bien, si la persona está bien porque todo lo ha hecho bien y si no tiene a la esposa ya es porque se divorciaron, porque no quisieron seguir juntos y ahora quieren casarse con otra persona, todo eso es normal y eso pasa todo el tiempo, pero tiene que entonces pasar por el proceso, no tenerle miedo al proceso nada más que porque alguien le ha dicho de que no van a poder pasar, porque sí están pasando, en esa categoría están pasando muy bien, hasta cierto punto nos ha sorprendido lo bien que están haciendo todos ese tipo de arreglos. Y lo mismo pasa con la ciudadanía, lo mismo pasa con lo que le llamamos el ajuste de estatus, que entraron como vamos a poner, como porque venían de visita, pero entonces ya estando aquí, ellos tenían una visa que de visita, pero se encontraron que se casaron con alguien y ahora pueden arreglar porque van a arreglar con un ciudadano estadounidense. Ese no es un proceso consular, eso es un ajuste de estatus. Cambia el estatus de la persona de cuando llegó a lo que ahora va a tener porque se casa con una persona estadounidense. Y todas esas cositas, pues son cosas que nosotros todos los días lo vemos, todos los días lo tratamos. Y por eso es que nosotros damos nuestras consultas gratis, porque cuando ustedes nos dicen lo que ustedes quieren hacerlo, cuando ustedes nos cuentan lo que ha pasado en su vida que hace que ustedes quieran hacer un cambio o quieran o hayan algo que esté haciendo que ustedes necesiten llegar a tocarle la puerta de inmigración, nosotros al oír lo que ustedes necesitan le podemos decir, bueno, si van a hacer eso, tienen que hacerlo a través del proceso consular. Y eso es lo que es el proceso consular, eso es lo que se demora, esto es lo que cuesta, esto es lo que ustedes tienen que poder demostrar y los ayudamos a crear su paquetito de toda la información que se necesita, si se cree que sí se va a pasar y va a Claro. poder llegar a su fin. Déjeme Nosotros darle, nunca, ajá, Déjeme darle el número de teléfono a la gente para que marque, para que en estos momentos que la están escuchando y les hace sentido lo que está diciendo usted, que marquen para hacer su cita directamente, abogada. A esta hora son, ¿qué? Pasada mediodía, rumbo a la 1 de la tarde, allá en Chicago. Llame pues, llame al 773-847-6465. 773-847-6465 y si va a llamar desde México, póngale el +1 o el 001 al principio, 773-847-6465. Recuerde que también pueden enviar sus comentarios vía redes sociales a través de Facebook. Busque a la abogada y a Nayacín Vázquez como Asociados de México. Ahí está en pantalla. O pueden enviar un email a asociadosdemexico@gmail o gmail.com, abogada.
Exacto, todas esas maneras de llegar a nosotros y nosotros como ya después del COVID, cuando no tenía, las personas no podían venir a la oficina, hemos creado un sistema donde nosotros los llamamos a ustedes para no tener que ni siquiera ustedes tener que venir a la oficina, pero sí nos han dicho su nombre, su teléfono y si tienen idea de lo que necesitan, se lo pueden decir a la secretaria para nosotros entonces llamarlos, hacer esa conversación más profunda de lo que ustedes quisieran hacer o lo que ya han hecho y necesitan ver si están haciéndolo bien y todo eso, pero es muy importante entender que si nosotros no nos movemos, el señor Trump no nos va a querer mover, porque para él lo que quieren es que nosotros nos desaparezcamos de aquí. Y si nos puede quitar algo, pues nos lo va a quitar. Pero si hay algo que se puede hacer y tienen el derecho de hacerlo, y hemos ya estado viendo por meses de que sigue bien y que sigue haciéndose como se debe hacer, entonces, pues por eso le queremos enfatizar esas cosas, porque es importante que el miedo no nos deje el seguir haciendo lo que necesitamos hacer, porque el miedo es lo peor que hay para mantenernos sin poder hacer nada. Y el tiempo pasa, entonces pues uno nunca sabe, después pasa el tiempo, otra cosa sucede y entonces ya lo que pues, se podía haber hecho no se pudo hacer. Pero bueno, además queremos hacerles entender también que vemos cambios que han hecho hace poquito, están haciendo algunos cambios después de que despidieron a la señora que estaba ahí haciendo las barbaridades que estuvo haciendo. Ahora están haciendo otros tipos de barbaridades, pero por lo menos no tan horribles. En este caso, pues vemos que están volviendo a algunas de las maneras que tenían los oficiales de poder ver o de poder determinar si ellos creían que de verdad la persona se había casado con un ciudadano estadounidense. Eso hace que los manden a llamar a una conferencia con ellos, le hacen preguntas, a veces vienen a la casa sin decirle de que vienen, sino que vienen y le tocan la puerta para ver si de verdad los dos viven allá, si no es una mentira que dijeron de que están casados, pero verdaderamente no viven juntos. Y tenemos que estar entendiendo eso, ¿no? De que eso son las reglas del juego de los Estados Unidos desde hace muchos años. Lo mismo los antecedentes penales. Si tienen antecedentes penales, antes de tocarle la puerta de inmigración, hay que entender bien cómo están esos antecedentes penales, porque hay algunos antecedentes penales que van a pasar sin ningún problema y hay otros antecedentes penales que a veces la Claro. gente no dice que por qué unos sí y otros no. Bueno, porque para el gobierno hay ciertas cosas que son peores que otras. O lo vamos a Oiga, poner. Sí, dime. abogada, Ernesto Apodaca nos envía un superchat y pregunta, por favor, Vicente, pregúntale a la abogada si ayudaste a la policía a identificar un crimen. ¿Hay una ayuda para un caso? Bueno, eso es un tipo de caso que verdaderamente sí, es un caso que se puede hacer, pero se tiene que hacer a través de la misma policía y lo que hace la policía para vincular a la persona que fue como una persona que fue como esta persona, ¿no? Que puede haber ayudado o que puede haber sido también dañada en el momento que hubo lo que sea que Oiga, hubo. Pero precisamente es sí, un caso de los que dice usted, llamen, cuéntenmelo, lo exacto, evaluamos y lo decidimos, porque pareciera de entrada que sí, pero exacto. necesita la abogada hacerles muchas preguntas. Es un caso perfecto de que se aprovechen de una evaluación sin costo para ellos. Exacto, porque por lo que me acabas de decir y por lo que oíste tú del Señor, es muy posible que sí, porque para una persona que ha ayudado a los oficiales de cualquier lugar donde uno viva vamos a suponer, a identificar a un criminal o a decir qué es lo que pasó o fueron ellos la víctima del crimen. Eso sí, hay un proceso que se puede hacer donde el gobierno entonces lo ampara y con el tiempo hasta llega a la residencia permanente, pero tenemos que saber bien los detalles de cada persona y entonces comenzar el proceso de vamos a poner si tuvo algo que se puede, que sí se tiene, que ya tienen los oficiales en su sistema, tenemos que pedirle a ellos que nos manden las copias porque todas las cosas que se van a mandar eventualmente se mandan a inmigración, entonces tenemos que hacer el ajuste de traer todo lo que necesita inmigración para poder decidir si esta persona puedes tener este beneficio migratorio. Pero se tiene que hacer y se tiene que hacer bien y lo más pronto posible para no dejarlo pasar. Si es que
uno tiene eso. Así que nos llame, nos diga exactamente lo mismo que te dijo a ti y nosotros vamos entonces a ayudarlo a ver si se puede, cómo fue lo que sucedió y que entonces haga lo que se pueda para llegar a tener algo. Porque sí, el ser crimen, ser víctima de un crimen aquí en los Estados Unidos ya tiene posibilidad de poder tener un arreglo migratorio, y si fue por un criminal que era un ciudadano estadounidense, con más razón todavía. Así que pues hay que ver eso, ¿no? Pero también tenemos que ver lo que necesitamos nosotros, porque hay personas que nos dicen que como que uno oye el cuento y uno dice, pues qué bueno, pero entonces le preguntamos sobre los antecedentes penales de esa persona que nos está dando la información. Y entonces hay ciertos antecedentes penales que son amparados por las leyes que ayudan a las víctimas, pero hay 2 o 3 que no lo son. Y si uno cae en uno de esos 2 o 3, que usualmente son por cosas feas que uno puede tener, puede haber pasado de que uno hizo eso o por lo menos lo arrestaron por eso, pero ya está manchado su expediente, y hay que entonces ver qué es lo que le pusieron, cómo fue, para poder entender si se puede cambiar o algo así. Pero de todas maneras, si pudiesen tener, aunque sea un poquito de información más para hacer una mejor decisión, eso es lo que se necesita. Y porque las contestaciones pueden cambiar mucho, ¿no? Si uno me dice, no, porque yo pero vine con visa. Bueno, pues una persona que vino con visa es diferente a una persona que vino completamente sin ningún permiso, porque una visa es un permiso de entrada. Y por eso los detalles, ¿no? Y entonces, pues por eso son las conversaciones donde evaluamos lo que la persona tiene y entonces podemos decirle lo que se puede hacer y lo que ellos pudiesen haber pensado que se puede hacer, pero que no se puede hacer, como es la situación con los hijos. No, porque tenemos hijos americanos. Ya mi hijo americano ya va a cumplir 21 años y él me va a arreglar. Sí, pero es que si la persona entró, si el papá o mamá entró ilegalmente a Estados Unidos, entonces el hijo americano, aunque cumpla 40 años, no va a poder arreglarlo, porque la ley Ah, dice que es un hijo americano que donde los papás entraron legalmente y se quedaron después, es decir, que se quedaron ya dejaron pasar el tiempo del permiso y se quedaron, pero no abogada, entraron ilegalmente. Ajá, dime. Jessy Nieve me manda un super chat y una pregunta. Dice Jessy, mi hermana tuvo un accidente de auto y fue pérdida total del mismo y tuvo la culpa el estadounidense. ¿Tendría probabilidad de la visa U? Iba con su nena. Híjole, no sé. Bueno, ajá, mira, ahí hay 2 cosas. Una es el hecho de que la persona tuvo algún tipo de accidente, y si fue un accidente de verdad como accidentado, ¿no? Cuando es un accidente se supone que ninguna de las 2 personas necesariamente tuvieron falta. Pero si hay una falta, hay algo que hizo esa otra persona que hizo que se convirtiera en más allá de un accidente, entonces pudiese haber una posibilidad, pero tenemos que oír todo el cuento de lo que pasó, cómo pasó, para poder decidir si cae en lo que pudiese ser algo más que un simple accidente donde tienen que ir a ver al juez y el juez puede dictar ciertas cosas, pero el juez no es lo mismo que inmigración. Hay jueces que oyen lo que pasó en un accidente y dicen, bueno, tú fuiste el culpable, le debes a ella tanto dinero la dañaste de tal manera, y entonces esas son cosas que se pueden hacer también, pero no tiene nada que ver con inmigración. El hecho Pero es si de que tuviera, pero si se tratara de un caso, por ejemplo, abogada, de alguien bajo la influencia del alcohol o de las drogas, ¿no lo hace de alguna manera es o posible. tendría que ser voy a chocarla directamente, la quiero matar y no, cosas Bueno, así es tan que groseras? mira, para esas distinciones, muchos son los detalles. Por eso es que le decimos a las personas, verdaderamente decir las cosas así abiertamente como si fueran para todos y después que se me confundan mucho. Lo más importante es que nos hagan la llamadita, que nos den toda la información para nosotros poder preguntarle los detalles que necesitamos oír para decirle si puede pasar a lo que sería un proceso y que te ayuda para la cuestión migratoria o no. Te pudiera ayudar si el juez de la corte te da ciertos
le exige al otro lado que te pague por daños y perjuicios, pero no No, necesariamente llega a inmigración. no es lo Entonces, mismo que, no es lo mismo que te vea es un decir, ¿no, abogada? Un ujú, racista en la calle y diga, lo estoy persiguiendo y lo quiero atropellar, ¿no? exacto, Que se exacto, usa el automóvil como un arma. como arma, ajá, Exacto. exacto, y si Ya puedes, ve que le voy aprendiendo. sí, y si lo puedes vincular al hecho de que lo hiciste porque yo soy latina o porque soy esto, porque soy lo otro, entonces ahí viene la otra parte. Pero cuando, como hay personas que tienen accidentes que no tienen nada que ver con cuestiones de que si uno es latino o negro o esto o lo otro, entonces hay que por eso oír el cuento bien antes de decidir si vamos a hacerlo por un lado o lo hacemos por el otro. Pero hay muchas cosas que se pueden hacer. Lo único que uno tiene que dar suficiente información para poder llevar, vamos a poner, llevarlo a la policía. Esta persona tuvo esto y esto y esto. Es más, les voy a hacer un cuento rápido. Hubo un grupo de muchachos que estaban juntos en un lugar, todos eran, o todos estaban en ese momento sin ningún tipo de legalidad, pero estaban trabajando juntos. Llegaron unos ahí a robarle las cosas que estaban, ellos, las máquinas que estaban usando. Todos estuvieron asustados porque tenían pistolas y lo estaban queriendo amenazar, ¿no? De que si no les daban las cosas ellos le iban a matar. Pero uno de ellos, fíjate, uno de ellos, cuando estaba en el baño y cuando fue a abrir el baño, se dio cuenta de lo que estaba pasando y se metió otra vez en el baño y se quedó trabado ahí en el baño, ya no queriendo salir por el susto que estaba pasando, porque vio las pistolas y vio que los otros estaban en el piso y que sé yo cuánto. Bueno, llevaron todo lo que les dio la gana a los que venían a robar, y los muchachos que estaban allí, entonces ya bueno, no le hicieron daño a ninguno porque todo el mundo se quedó paralizado ahí sin poder hacer nada. Pero entonces uno de ellos era uno de nuestros clientes de hace tiempo, nos llamó enseguida y nos dijo lo que había pasado. Bueno, pues habían 15 muchachos y los 15 muchachos tienen ya protección, de una protección que los va a llegar a tener residencia permanente. Pero el muchacho que se metió en el baño no salió cuando llegó la policía a hacer el récord de quién estaba allí cuando subieron a los que vinieron a robarles. Y a ese muchacho, como no se identificó y no salió del baño durante todo lo que había pasado, no le pudieron dar a él ese mismo derecho. Mm, qué ¿Okay? fuerte. Bueno, ¿Tú pues ves cómo son las cosas? le voy a pedir a la gente que tenga casos así, que, Por eso. porque que el tío le dijo que sí va a calificar, que si el compañero de trabajo le dijo que no, que si tiene dudas, llámele a la abogada, llámele a Nayacín Vázquez, presidenta de Asociados de México, a la abogada Lourdes Monteagudo, y salga de dudas. El compromiso es que la evaluación es sin costo y que en la evaluación le van a decir sí, no. Ahí va el número para que marque desde cualquier parte de Estados Unidos. 773-847-6465. 773-847-6465. Y desde México, agréguele el +1 o el 001 al principio, 773-847-6465. ¿Con qué quiere cerrar, abogada, Bueno, esta oportunidad? ajá, quiero que las personas oigan de mí de que sí hay maneras de hacer muchas cosas todavía, aun cuando los líos que ha formado el presidente y todas las cosas feas que hemos oído y las cosas que han hecho, muy mal hechas, pero por alguna razón de que se ha mantenido bien tranquilita la situación de cómo las personas llegan a poder llegar a las residencias y a sus a otras cosas. Pero tenemos en este momento un susto un poquito que quiero decirles. Hay mucha gente que ahora, porque ya se pusieron, ya se están procesando muchos casos, hay gente que se está teniendo que ir a Juárez. Y cuando uno va a Juárez, uno va a terminar el caso en Juárez, y hasta ahora no hemos tenido ninguno que se haya quedado trabado en Juárez. Pero estamos ahora con esto que hizo el señor presidente, que cambió a ICE y lo puso en los aeropuertos, nos da un poco como de, no sé, me parece que está haciendo algo que va a hacer que otras personas que hubieran podido viajar tranquilamente, pues no vayan al aeropuerto porque está ICE allí o lo que sea. Pero
lo que no quiero es de que las personas no hagan lo que necesitan hacer para poder seguir haciendo lo que iban a hacer. Vamos a ponerle, si uno iba a ir de visita a su país o vamos a decir México, y estaban pensando ir en avión, yo les diría, cojan su autobús y váyanse por carretera. Eviten estar donde está ahí, sobre todo si ustedes no tienen todavía su residencia permanente, porque si no tienen residencia o no tienen por lo menos los papeles que ya están, que después ellos buscan para ver que sí que la persona está ya procesando algo para llegar a la residencia, y que siempre hay el problema de que te pueden arrestar primero y después hacerte las preguntas. Entonces, si ustedes iban a viajar por avión, yo les diría que no viajen por avión en ese momento, que viajen por carretera, porque en ese momento, en estos días, están enfocados en el aeropuerto. Y lo que quiere el señor Trump es que ellos digan, arrestamos a tanta gente, aunque después hayan tenido que soltar a toda la gente porque ninguno tenía nada malo que hubieran podido ellos usar contra la persona. Pero la persona pasó por un mal rato y ellos tuvieron un momento en la televisión donde parece como que están haciendo tantas cosas. Yo les diría, en este momento, como están las cosas, si se van a viajar, viajen por carretera. No estén metiéndose, porque él dijo que iban a estar en todos los aeropuertos. Y así como dijeron anteriormente que iban a estar en las calles y que iban a estar, ahora van a estar en el aeropuerto, sabrá Dios, será por una semana, por 2 semanas, no sé cómo lo harán. Pero tengan cuidado porque eso sí que salió ahora hace poquito. Pues a la abogada Lourdes Monteagudo y a Nayacín Vázquez, presidenta de Asociados de México, le agradecemos el compromiso con su gente, con la comunidad, con esta comunidad que tanto aprecia lo que hacen. No desaprovechen esta oportunidad, usted que nos está viendo y escuchando, llame para hacer una evaluación de su caso sin costo, marque al 773-847-6465 desde cualquier parte de Estados Unidos y desde México al +1 001 773-847-6465. Querida abogada Lourdes Monteagudo, le mando un abrazo. Cuídese Y a mucho. ti igual. Y quiero mandarle un abrazo a todo el pueblo de México que está ayudando a Cuba. Sí, ¿verdad? Qué bonito. Fíjese que pensé en usted. Lo voy a decir, suena muy romántico, abogada. Pensé en usted y en mí. Y dije yo, si la gente supiera de la amistad que nos ha profesado generosamente la abogada Lourdes Monteagudo, nacida en Cuba, y que trabaja por tantos años con la comunidad mexicana en Estados Unidos, entenderían cómo es que estamos unidos los pueblos. Es más, lo voy a decir, gracias a la abogada Lourdes Monteagudo yo conocí por primera vez Cuba. Ya las otras veces que he ido es porque me enamoré de Cuba. Pero ojalá, abogada, que la gente vea los casos positivos, los ejemplos positivos de esa hermandad entre mexicanos y cubanos, entre cubanos y mexicanos. Y qué bueno que lo menciona, fíjese, no se lo había mencionado, tal vez por un descuido mío. Qué bonito saber que en los momentos que más lo hemos necesitado, los mexicanos, ahí han estado los hermanos cubanos. Y cuando más lo necesitan los cubanos, hoy, ahí estamos los mexicanos. Sí. Y lo otro que te quiero decir, para que no me acuerdo si se lo conté o no, que estuve haciendo una cosa de esas del ADN y Eh. resulta que Que mi eres más abuelo, mexicana que yo. mi abuelo, mi abuelo, hay un registro de mi abuelo en un libro de esos de allá de México, donde lo registra lo que hubiese sido su papá y su abuelo como ciudadano mexicano. Mire, ¿Ok? Y entonces yo estoy loca porque quiero ir ahora a México a ver el libro porque me mandaron la copia de lo que dice el libro ese de los registros, los registros esos que hay en México, como había en Cuba, que era escrito a mano y todo. Y hay como, dice, ¿no? Como que le están dando la ciudadanía a tal fulanito, que era mi abuelo, y que su papá, fulanito de tal también, y lo presentó con su abuelo, que también era mexicano. Y entonces eso me explica tanto, tanto, de que yo estoy loca por ir a México porque quiero ir a ver el registro y sacarle una copia. Me creo que dicen que uno puede sacarle una copia oficial, ¿no? Del registro. sí, Pero para mí
yo sabía que había de alguna manera, de alguna manera, yo estaba vinculada con México. De, Yo, y la pues única, yo dejé mi corazón en La Habana, Cuba, y lo digo porque me enamoré de La Habana, Cuba. No ha sido y linda secreto Cuba, que hasta un linda La poema Habana. le escribí a La Habana, pero yo creo que buscaré mis orígenes en otros lugares de Cuba, no sé, Cienfuegos, qué sé yo, por allá, por las zonas más alejadas de la capital, ahí donde se encuentra. Fíjese las ganas Sí, que tengo de sí, regresar, ¿eh? Es todo es por sí, con tal de regresar. yo tengo un primo que nunca salió de Cuba, él está, siempre ha estado allá y está, si vas algún momento a Cuba, te lo mando para que lo conozcas. Fue un veterinario por muchísimos años, creo que todavía sigue trabajando. Y es un lugar en Cuba que se llama Sagua la Grande, muy lindo, un área muy linda de Cuba. Así Zaguala que Grande. Agua la Grande. Ándele. No, pues ya, sí quiero. Y es más, yo la invito a México y buscamos Bueno, juntos nos el vamos. registro. Juntos buscamos el registro. Yo estoy buscando mi registro, eso es lo que quiero. Me da Y se mucho lo voy a gusto. venir a demostrar cuando lo tenga para que enseñe. Le mando un abrazo, abogada. Ok, gracias. Hasta Cuídese luego. mucho. Hasta la próxima semana. La abogada Lourdes Monteagudo hablando con nosotros sin censura. Déjenme, estamos a punto de despedirnos para ir a apoyar a Toño, a su canal, que es siempre importante ayudarnos entre todos. Y bueno, a usted que nos está viendo, lo estoy leyendo, ¿eh? Madame Kika dice, ya es mexicana. Lourdes, hermana, ya eres mexicana. Le mando saludos a Nicolás Ramírez, dice, mi amigo acaba de regresar el martes de Ciudad Juárez. Qué bueno. Cuando regresan de Ciudad Juárez son buenas noticias. Sigifredo Arevalo Gallegos, saludos. Javier Cortés, dice Santiago de Cuba. Ah, qué bonita es Cuba, eh. Se las recomiendo si pueden. Y